Hola estudiantes, padres de familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Por encargo de la misma, el día de hoy vamos a continuar con las clases de este segundo bimestre. Entramos a la última clase, esta vez en el aula de segundo de secundaria. El capítulo del día de hoy, factorización 2. Vamos a ver, muchachos, el día de hoy algunos métodos de factorización más a los que vimos la clase anterior. Ya sabemos que la factorización es un proceso de transformación de un polinomio a una multiplicación de factores. El día de hoy empecemos con el primer método, sería el binomio al cuadrado. Vamos a trabajar algunas identidades. El capítulo del día de hoy va a tener una semejanza a lo que viene a ser el capítulo de productos notables. Eso quiere decir que si hay algunas dudas con respecto al capítulo de hoy, puedes reforzarlo viendo la clase de productos notables también. El primer método dentro de criterio de identidades es binomio al cuadrado. Y es de la siguiente manera. Si tú tienes este polinomio, lo puedes expresar de esta manera, como un binomio al cuadrado. Entonces ahí estaría siendo la expresión factorizada. Veamos un ejemplo. Si tienes x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0, por ejemplo, el método que vas a emplear aquí es como si fuera un aspa simple, ¿no? X por x, 1 por 1, realizas la multiplicación en aspa, tienes aquí x, sumas, el resultado es 2x y te tiene que dar el del centro. Si eso es así, quiere decir que x más 1 y x más 1 van a ser factores de x al cuadrado más 2x más 1, de esta manera. Y mediante teoría de exponentes, recordarás que la multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes, sería x más 1 elevado al cuadrado, y esta sería la expresión factorizada de x al cuadrado más 2x más 1, haciendo uso del binomio al cuadrado. El siguiente método va a ser la diferencia de cuadrados. Aquí tenemos el polinomio x al cuadrado menos b al cuadrado, correcto, x al cuadrado menos b al cuadrado, y la forma de factorización va a ser la multiplicación de la suma y la resta. ¿Recuerdas este producto notable? Bien, vamos a aplicar nosotros entonces en nuestro ejemplo. Si tienes x al cuadrado menos 16, el método te menciona que puedes trabajarlo de esta manera. Le sacas raíz cuadrada a ambos términos. A la raíz cuadrada aquí sería x, la raíz cuadrada aquí sería 4. Ahora, estos van a ser las bases que van a participar en la multiplicación de suma y resta. O sea, sería x más 4 por x menos 4. Y esta sería nuestra expresión factorizada. Muy bien. El siguiente método, vamos a tener el binomio al cubo. Vamos a ver que aquí hay un polinomio. Este polinomio de 4 términos se va a poder factorizar de esta manera, se va a poder convertir en a más b al cubo, pero para eso obviamente estos están relacionados, estos términos tienen una relación. Date cuenta cuál es esa relación. En los extremos están los elementos de las bases aquí elevadas al cubo, y en el centro está 3 veces a al cuadrado por b y 3 veces a por b al cuadrado. Entonces esa relación debe mantenerse para que puedas tú factorizar. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí esta expresión, le vas a sacar raíz cúbica a los extremos y vas a fijarte que existe la relación. 3 debe estar multiplicado por l al cuadrado por l, o sea 3 por x al cuadrado por y, y luego 3 debe estar multiplicado por x por y al cuadrado. Sí está. Por lo tanto, quiere decir que sí se puede aplicar el método de binomio al cubo. Los elementos del binomio van a ser x y y, o sea, esta expresión va a ser factorizada de la siguiente manera: x más y elevado al cubo, haciendo uso de este método. Recuerden que también nosotros cuando vimos producto notable vimos la identidad de Cauchy, y esa es esta. Esta es la identidad de Cauchy, que también si tienes una expresión semejante a esta, lo puedes convertir en un binomio al cubo de signo positivo, y si tienes una expresión con signos negativos de esta manera, lo puedes factorizar a un binomio al cubo de signo negativo. El siguiente sería la suma de cubos.
Date cuenta aquí, tienes una suma de dos elementos elevados al cubo. Aquí se factoriza de la siguiente manera. La multiplicación de un binomio y un trinomio, donde van a tener ambos una relación. Ellos van a ser las bases de estos términos, si te das cuenta. Y ellos también van a tener una relación. Él va a ser el cuadrado de él, el último va a ser el cuadrado de b, y en el centro va a haber la multiplicación de ambos, pero con signo negativo si acá es positivo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos x al cubo más 27y al cubo. El método te dice, extrae la raíz cúbica a los extremos, a los dos términos. La raíz cúbica aquí sería x y la raíz cúbica aquí sería 3y. Ahora, estos elementos van a ser los elementos que van a trabajar aquí. Vas a tener la suma de x más 3y. X más 3y. Por, acá va a estar el trinomio, donde él va a ser el cuadrado del primero, el último va a ser el cuadrado del segundo, y en el centro va a estar la multiplicación de ambos. Podemos reducir un poco más. Tendríamos x al cuadrado menos 3xy, y aquí 9y al cuadrado. Esa sería la expresión. Entonces, x al cubo más 27y al cubo se puede factorizar de esta manera. Esta ya sería la expresión factorizada mediante el método de suma de cubos. Diferencia de cubos, lo mismo que vimos anteriormente, pero con el signo negativo. Acá hay una diferencia de dos elementos elevados al cubo. También hay un binomio por un trinomio y ambos tienen la relación que antes había mencionado, con la única diferencia de que si acá es menos, aquí va a ser más. Veamos un ejemplo. Tenemos x al cubo menos 8y al cubo. El método te dice, extrae la raíz cúbica de los elementos. Aquí sería x, aquí sería 2y. Entonces, vamos a tener aquí la suma de, la resta, perdón, de x y 2y. Acá está. Y aquí vamos a multiplicarlo por el trinomio, donde este trinomio va a tener una relación con este binomio. Recuerda, el primero va a ser el cuadrado del primer término de este binomio. El último va a ser el cuadrado del segundo término del binomio. Y al centro va a estar la multiplicación de ambos. Si acá es signo negativo, aquí será signo positivo. Reducimos esa expresión más. Acá tenemos x al cuadrado más 2xy más 4y al cuadrado. Y ese entonces sería nuestra expresión factorizada. Recuerden, es importante esta nota de que a más b al cuadrado es distinto a al cuadrado más b al cuadrado. En la tarea muchos estudiantes han estado confundiendo esto, confundieron mucho esto en la tarea de productos notables. Esto no es igual. Cuando tú tienes a más b al cuadrado es un binomio al cuadrado y tienes que desarrollarlo. Cuando tienes a menos b al cuadrado tienes un binomio al cuadrado negativo y también tienes que desarrollarlo. Aquí el resultado va a ser un trinomio, no un binomio. Muy bien, vamos con los problemas. Primer problema, el problema número 5. Para desarrollar este problema tendríamos que recordar con cuál de los métodos que hemos visto anteriormente, de los 5 métodos, vamos a poder aplicar aquí. Si te das cuenta, vamos a aplicar este de aquí, que vimos en las definiciones. A más b al cubo, que es el binomio al cubo. Profesor, pero acá todos son positivos y aquí son negativos. Claro, lo que pasa es que aquí te falta el binomio negativo. ¿Qué sucede cuando el binomio es negativo? Date cuenta que los signos cambian. Cuando aquí es negativo, aquí es negativo, aquí es negativo y el centro siempre va a ser positivo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar ahorita. Primero, para eso vamos a sacar la raíz cúbica a los extremos. ¿Cuál es la raíz cúbica? X y 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso quiere decir que ellos van a ser los elementos que van a estar en la base. Eso van a ser los elementos que van a estar en las bases del binomio. ¿Correcto? Entonces, recordar también que al centro deben tener una relación necesariamente con estos términos. ¿De acuerdo? ¿De qué manera va a ser? Siempre 3 por el primero al cuadrado y por él. 3x al cuadrado por 3. Eso es igual a 9x al cuadrado. Y él tendría que ser el segundo término. Correcto, está bien. Y luego tendríamos 3 por x por 3 al cuadrado. Así de esta manera. De rojo estoy colocando los elementos que están saliendo después de extraer la raíz cúbica. Y el resultado sería 27x y ese debería ser el tercer término. Si eso coincide, eso quiere decir que está bien. Puedo aplicar entonces aquí el binomio al cubo. Entonces diré que el resultado de esa expresión será x menos 3 elevado al cubo. X menos 3 elevado al cubo. Si tú deseas comprobarlo, desarrollas este binomio al cubo y te va a dar esta expresión algebraica. Vamos con el siguiente problema. Problema número 6. ¿Qué método aplicarás ahí? ¿Recuerdas?
suma de cubos. Suma de cubos. ¿De acuerdo? Porque él es una cantidad elevada al cubo y él también. Él es 5 al cubo. ¿Correcto? Entonces aquí la forma de factorizar va a ser la suma de a más b por el producto de este trinomio, que ambos tienen una relación también. A ver, primero extraemos la raíz cúbica a esos dos términos. Sería x y 5. Ahora te dice, x más 5 van a ser los elementos que van a estar en este binomio. O sea, x más 5 por este trinomio que es, él va a ser el cuadrado del primero, él va a ser el cuadrado del segundo y él va a ser la multiplicación de ambos. Si acá es positivo, acá es negativo. Hasta ahí vamos bien. Vamos a la siguiente página. Estábamos aquí, ¿correcto? Ellos deben tener una relación y bueno, si la tienen, así como lo expliqué hace un instante. Ahora, diremos entonces que x al cubo más 125 va a ser igual a esta expresión factorizada. Esta expresión ya está factorizada y esa sería nuestra respuesta porque te piden que factoricemos. 7. Nuevamente me piden que factorice. ¿Qué método vamos a emplear aquí? El método de el binomio al cuadrado. ¿Cómo era? Mediante aspa simple, ¿recuerda? 2x por 2x, 4x al cuadrado, menos 1 por menos 1, más 1. Multiplicamos en aspa. Los resultados de multiplicar en aspa lo tendremos aquí. 2x por menos 1 menos 2x y 2x por menos 1 menos 2x. Ahora esa expresión lo vamos a sumar. ¿Cuánto sale? Menos 4x. Si esa cantidad está en el centro, quiere decir que está bien. Entonces diremos que esta expresión, o sea 4x al cuadrado menos 4x más 1, va a ser igual a 2x menos 1 por 2x menos 1. Pero por teoría de exponentes jóvenes, saben ustedes que él tiene un exponente 1 y él tiene un exponente 1. Bases iguales, los exponentes se suman. Eso sería 2x menos 1 elevado al cuadrado. Muy bien, esa sería entonces nuestra respuesta. Por último, tenemos el problema 9. Te dice, factoriza y calcula la suma de sus factores primos. Muy bien. Entonces, empezamos aquí. Te dice, primero, ¿qué deberíamos aplicar? ¿Qué método? ¿Ya lo viste? Diferencia de cuadrados, ¿correcto? Diferencia de cuadrados es lo que deberíamos aplicar ahí. Entonces, extraemos la raíz cuadrada a ambos extremos, ¿de acuerdo? Extraemos la raíz cuadrada, eso sería 4x y en el primer término y en el segundo término sería 3y. Ahora, estos van a ser los términos que van a participar en esta multiplicación de la suma y la resta. ¿Correcto? Entonces diré que 16x al cuadrado menos 9y va a ser igual a 4x más 3y por 4x menos 3y. Pero bueno, a ti ahora ya tenemos la factorización, pero te están pidiendo calcula la suma de sus factores primos. Entonces, tendremos nosotros aquí que sumar estos factores primos, ¿correcto? Tendremos que sumarlos y tendremos aquí 4x más 4x, 8x y 3y menos 3y sería 0. Por lo tanto, el resultado sería 8x. Muy bien, estudiantes, recuerden que hasta ahí ha sido la clase del día de hoy. Recuerden presentar la tarea de la 1 a la 4 en la plataforma educativa. Y también recuerden conectarse para reforzar el capítulo frente a algunas dudas que puedan tener con respecto a la clase. Hasta luego, muchachos.